Muy buenas tardes, Gabriela y Marco. Qué gusto, qué honor tenerlos en esta edición del programa de Tech for Good Series. Realmente soy una admiradora, una gran admiradora del trabajo que ustedes han realizado a lo largo de su vida, el compromiso auténtico y la referencia que ustedes son en México y en América Latina en temas de salud e inclusión financiera. Así que me siento muy contenta que vengan a compartir esta iniciativa con nosotros y que decidieran participar en esta edición de Tech for Good Series. Voy a aprovechar a presentarlos, aunque seguro no necesitan mucha presentación, son muy conocidos en el medio, pero me va a dar mucho gusto compartir un poco de su trayectoria. Gabriela Zapata, que es un especialista en inclusión y salud financiera y asesora estratégica de instituciones públicas y privadas para empresas fintech en América Latina, una amplia trayectoria, un referente en México en temas de salud financiera, ha trabajado y trabaja activamente en iniciativas con BFA Global, con CIGAP del Banco Mundial, con MetLife Foundation, con la Oficina de la Reina Máxima de los Países Bajos en la ONU, entre muchas otras organizaciones. También estuvo como oficial de programas seniors en la Fundación Bill y Melinda Gates y en oficinas de gobierno en México. Forma parte del Consejo de Tuyo, la iniciativa de inclusión financiera del Banco Santander de México, y es miembro también del Consejo Consultivo de Center for Financial Access, Inclusion and Research del Tecnológico de Monterrey. Súper bienvenida, Gaby, muchas gracias. Gracias, Nelly, un gusto estar aquí. Marco del Río, con más de 15 años de experiencia también en proyectos de inclusión financiera, salud financiera, financiamiento rural y desarrollo rural. Actualmente consultor senior de BFA Global, donde participa en una iniciativa súper interesante, súper ambiciosa de FinSalud en conjunto con Gaby, que buscan mejorar la salud financiera de las personas en México. Antes de eso, por 7 años, Marco estuvo en la Dirección General del Área de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, donde estuvo a cargo de diseñar e implementar la Política Nacional de Inclusión Financiera de México y diseñar y analizar la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera también del país, además de representar en temas de inclusión financiera a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y al país en múltiples foros nacionales e internacionales. Tiene una amplia trayectoria también en el sector público mexicano. Muchísimas gracias, Marco, por estar aquí y por acompañarnos. No, gracias a ti, Nelly, por la invitación. Es un placer estar contigo. Gracias. Pues y para empezar, la pregunta del millón, ¿qué es salud financiera y por qué es importante? ¿Por qué han decidido dedicar su carrera a este tema y por qué debería de ser importante para todos nosotros? Sí, Nelly, muchas gracias. Si me permites comenzar, yo quisiera un poco contar la historia de cómo llegamos a hablar de salud financiera, ¿no? Y me parece necesario comenzar hablando de inclusión financiera, ¿no? Y bueno, un poco, o sea, la historia, digamos, la definición de la inclusión financiera es el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantiza esquemas de protección al consumidor y promueve la educación financiera para todos los segmentos de la población, ¿no? Y por supuesto, la inclusión financiera es importante porque permite aumentar el bienestar de las personas, familias, comunidades y países a través de brindar acceso a productos y servicios para afrontar emergencias, estar protegido ante eventualidades a partir de los seguros y el ahorro, tomar oportunidades de negocio, construir patrimonio, entre otras cosas, ¿no? La inclusión financiera saltó a la agenda pública durante la primera década de este siglo, ¿no? Y los países empezaron a instalar áreas dedicadas exclusivamente a la inclusión financiera. En el caso de México fue en el 2009, ¿no? Se comenzaron a desplegar algunas encuestas de inclusión financiera. En el caso de México, la primera fue en el 2012. Se comenzaron a elaborar los primeros reportes nacionales de inclusión financiera. En el caso de México, el primero fue justamente también en el 2009. Y se instalaron los primeros consejos, comités, grupos de trabajo, etcétera, que en el caso de México fue en el 2011. Y comenzaron a surgir organismos internacionales dedicados solo a este tema, ¿no? Exclusivamente como AFI, que surge en el 2008. Y bueno, estas acciones sin duda han contribuido a que la inclusión financiera haya crecido en el mundo, como se puede ver en los datos de la más reciente encuesta del Global Findex del Banco Mundial, ¿no? Ha crecido la inclusión financiera del 2011 al 2021, hubo un crecimiento notable.
No obstante, en este mismo periodo comenzó a surgir evidencia de que tener una cuenta no es suficiente para sacar provecho de los servicios financieros y sobre todo que tener un producto financiero no se traduce automáticamente en un mayor nivel de bienestar financiero o de salud financiera, ¿no? Que se usan los dos términos de manera indistinta, ¿no? Ujú. Y, o sea, en particular los datos encontraron que un gran porcentaje de la población no contaba con ahorros suficientes para afrontar emergencias, tenía niveles de endeudamiento muy elevados y su situación financiera les generaba demasiada preocupación, ¿no? Y esta situación se ha observado en países tanto de ingresos altos como de ingresos bajos, ¿no? Tan solo en Estados Unidos, donde el 95% de la población adulta tiene una cuenta, más de 40% no cuenta con ahorros equivalentes a 3 meses de sus ingresos para afrontar una emergencia. Ujú. ¿Qué pasó después? Que la comunidad de desarrollo comenzó a poner el foco de atención en los impactos de los servicios financieros en la salud financiera de las personas. Y por eso se puede decir que la salud financiera es una reformulación del enfoque hacia lo que es importante lograr con la inclusión financiera, un enfoque hacia los impactos de la inclusión financiera. Y es en este contexto en el que BFA Global, desde el 2019, con el apoyo financiero de la Fundación MedLife, decide emprender un proyecto para mejorar la salud financiera de las personas en México, comenzando con su medición. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué nos referimos con inclusión financiera y qué le integra? Y en este sentido, la Oficina de la Reina Máxima de Finanzas Inclusivas, que se encuentra dentro de la ONU, ¿no? Define a la salud financiera como la medida en que una persona puede gestionar sin problemas sus obligaciones financieras actuales y sentirse segura de su futuro financiero. Y en BFA Global decidimos construir un acrónimo para facilitar el entendimiento de este concepto y se le llamó Dora, ¿no? Como la caricatura de Dora la Exploradora, donde la T se refiere a día a día, la O a oportunidades, la R a resiliencia y la A agencia. Y de manera más concreta, vamos, ¿qué está dentro de cada uno de estos conceptos? Pues es que en el caso del día a día tiene que ver con poder asegurar más ingresos que gastos, planear y asignar un presupuesto y poder pagar nuestras deudas a tiempo, ¿no? Sobre todo esos tres elementos. En el caso de oportunidades tiene que ver con ser capaz de aprovechar las oportunidades o ideas que se pueden generar un mayor ingreso en el futuro, como la puesta en marcha o la expansión de un negocio, poder continuar con la escuela o construir un patrimonio, ¿no? O sea, obtener un crédito para una casa. La resiliencia se refiere a ser capaces de prepararse, por un lado, y recuperarse lo más pronto posible de eventos inesperados, como una enfermedad, un accidente, perder el empleo, un desastre natural o una pandemia como el COVID. Y finalmente, la agencia tiene que ver con sentirse en control de nuestras finanzas y con la confianza hacia el futuro, porque se ha encontrado que este elemento en particular también se relaciona de manera positiva y estrecha con la salud financiera en general que tiene una persona. Y ahora, digamos, yo quisiera también señalar que la inclusión financiera en el caso de México no es muy buena, ¿no? El panorama no es muy halagador. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 incluyó preguntas para conocer este fenómeno en el caso de México. Y bueno, en términos de balance financiero, ¿no? Es uno de los elementos, digamos. La ENIF encontró que casi 9 de cada 10 personas no les sobra dinero a fin de mes. En cuanto a tranquilidad financiera, encontró que poco menos de 7 de cada 10 personas están preocupadas de que su dinero no sea suficiente. En materia del control de las finanzas, encontró que poco menos de 7 de cada 10 personas sienten que el manejo de su dinero controla su vida. En lo que respecta a metas financieras, también poco menos de 7 de cada 10 personas sienten que no serán capaces de tener las cosas que desean. Y finalmente, en cuanto a liquidez, un poco más de 6 de cada 10 siente que el dinero no será suficiente para cubrir sus gastos. Y entonces, ante eso, digamos, conectando las ideas, lo siguiente es preguntarnos por qué es importante medir la salud financiera. Y aquí, por supuesto que el tema es que lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Ujú. Y entonces se ha encontrado que las instituciones financieras que miden y toman acciones para mejorar la salud financiera de su clientela logran, uno, mejorar la lealtad y dos, incluso mejorar la colocación de los productos, ¿no? De manera particular,
Medir la salud financiera permite allegarse la información para personalizar la oferta de productos y tomar el pulso de cuáles son las satisfacciones, las necesidades del cliente. También permite nutrir el análisis de la capacidad de pago y fortalecer las políticas de colocación responsable de crédito. Pero más allá de eso, es que permite contar con elementos para saber si una institución está contribuyendo al bienestar de una persona, ¿no? Y se abre también una gama de oportunidades financieras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, a una persona de salud financiera, con una baja salud financiera se le puede ofrecer un fondo de ahorro, se le puede apoyar para manejar y consolidar sus deudas y se le puede apoyar con herramientas de presupuestación. Y a una persona con salud financiera alta se le pueden ofrecer créditos o inversiones. Pero la salud financiera no solamente permite, tiene una propuesta de valor en sí para la sociedad y para una institución financiera, como un banco, una cooperativa, una fintech, sino también para cualquier tipo de empresa, aunque no sea financiera, porque se ha encontrado que permite disminuir la rotación de sus empleados, incrementar su bienestar laboral e incrementar la productividad. Y también para los gobiernos, ¿no? Se encuentra la posibilidad de incrementar el impacto que tienen sus acciones, por ejemplo, para los receptores y receptoras de los programas sociales, de incrementar su salud y bienestar financiero, ¿no? Entonces, yo paro acá. Gracias Marco por todo eso. Eso es un panorama, un contexto súper interesante, muy completo y que además todas las tendencias marcan que realmente aquellas instituciones financieras que pongan la salud financiera del usuario al centro van a ser aquellas que tendrán mayores niveles de lealtad, ¿no? En este usuario que es incrementalmente mucho más demandante y que busca esa relación mucho más justa, ¿no? Mucho más enfocada en su bienestar de parte de las instituciones financieras con las que se organiza. Oye, Gaby, ¿y de qué herramienta de medición hablamos, no? Decía muy bien Marco que lo que no se mide no lo podemos mejorar. Pues, ¿cuál es esta herramienta en la que han trabajado? Contanos un poco de qué va. No, con mucho gusto, Nelly. Pues como decía Marco, esos 4 elementos de la salud financiera, que fueron los primeros en los que empezamos a trabajar para tratar de anclar esta definición de salud financiera en algo, el marco DORA, pues una vez que lo desarrollamos, había que colocarlo en algún tipo de herramienta para poderlo utilizar. Y fue ahí que nos dimos a la tarea de comenzar a desarrollar una herramienta digital que nos permitiera conocer la salud financiera de la gente, que nos permitiera hacer esa medición de la que estaba hablando Marco, ¿no? Y nos dimos a la tarea primero de generar un prototipo, porque queríamos ver cómo interactuaba la gente con la herramienta en un modelo tipo WhatsApp, ¿no? O sea, que fuera muy intuitivo, que fuera una encuesta muy fácil de hacer. Lanzamos un primer prototipo a principios de 2020 que llamamos Frida. Ese fue un poco in-house. Lo utilizamos en algunos foros simplemente para ver cómo la gente lo utilizaba, lo veía, cómo percibía los resultados que salían de esa primera encuesta. Y posteriormente nos pusimos a trabajar ya en una herramienta digital y para ello tuvimos que desarrollar un índice de salud financiera. O sea, queríamos saber qué preguntas son las que podemos hacer que sean relevantes para dejarnos saber cuál es esa salud financiera de la gente y también ser predictivas. Una persona que responde de cierta forma, pues tiene más posibilidades de tener salud financiera hacia adelante. Hicimos una encuesta de línea base de inicio con una encuesta bastante amplia, tenía más de 40 preguntas, todas relacionadas con estos 4 elementos de la salud financiera, tratando de determinar qué tan bien la gente maneja o no su día a día, qué tan receptiva, qué tan preparada está para lograr oportunidades de vida, qué tan resiliente es y qué tanta agencia tiene. Entonces, desplegamos una batería de preguntas muy amplia entre más de 1,500 personas para poder de allí sacar un grupo de preguntas más pequeño que nos permitiera conocer esa salud financiera.
sacamos un índice de 12 preguntas, que fueron las que a lo que logramos reducir ese cuestionario, y se desarrolló un algoritmo, un modelo matemático detrás de este índice. Entonces, no solamente fueron 12 preguntas seleccionadas al azar, sino que tienen un modelo matemático. Tenemos un científico social muy experimentado que fue quien desarrolló este modelo y nos permitió desplegar el índice. Ese modelo matemático lo que hace es que ve las respuestas a esas 12 preguntas y genera un puntaje entre 0 y 10 de salud financiera. Después desarrollamos un motor de recomendaciones que, dependiendo de lo que la persona respondiera, recibía una de 4 recomendaciones relacionadas con los temas que decía Marco, que son de manejo de deudas, de presupuestación, para aquellas personas que no presupuestan bien, no manejan bien su día a día, de preparación para imprevistos, resiliencia y de agencia, ¿no? Entonces te genera una de estas 4 recomendaciones. 2 de ellas sí están vinculadas más a producto, digamos, la de consolidación de deudas. Si una institución financiera realiza esta encuesta, puede dirigir a sus usuarios hacia consolidar sus deudas, o si no es una institución financiera, simplemente aprender a manejarlas mejor. Pero a cualquier institución le sirve saber si tiene clientes o tiene empleados que estén teniendo mucho problema, por ejemplo, en manejar sus deudas, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta herramienta quedó desarrollada. La piloteamos inicialmente con cooperativas de ahorro y crédito, que fueron los aliados del proyecto en un inicio, y posteriormente comenzamos a abrirlo a otro tipo de instituciones. A raíz de haber comenzado a medir a los empleados de las mismas cooperativas y después a sus socios, nos dimos cuenta de que esta herramienta era mucho más versátil, que no solamente tenía que estar diseñada para instituciones financieras, sino que podía ser utilizada por cualquier tipo de institución, como también dijo Marco, que puede ser una institución financiera, fintech, banco, cooperativa, Sofipo, Sofom, lo que sea. Puede ser utilizada por cualquier tipo de empresa para sus empleados y puede ser utilizada por otro tipo de organizaciones como gobierno u ONGs que normalmente trabajan con beneficiarios. Y fue allí que decidimos pasar a otra herramienta más desarrollada que tiene 3 casos de uso. O sea, se puede utilizar para medir a clientes, se puede utilizar para medir empleados y se puede utilizar para medir otros segmentos poblacionales. Así le llamamos por ahora. Y cada uno de estos 3, digamos, segmentos, formas de medir, o sea, segmentos, pero la herramienta está diseñada para que tú puedas agregar algunas preguntas que puedan ser relevantes para ese segmento poblacional. Entonces, además del índice de 12 preguntas, permitimos que quienes van a medir a sus clientes también puedan hacer una pregunta adicional relacionada con metas financieras, para que se den una idea de a qué aspiran sus clientes. Si lo que quieren es un retiro confortable, o lo que quieren es poner un negocio, o ir a la universidad, o lo que sea. Un poco conocer cuáles son esas inquietudes, de manera que la institución financiera pueda adecuar una oferta de productos relacionada tanto con la salud financiera como con las metas que tiene su clientela. La versión de empleados permite conocer varias cosas. De entrada, te permite pedir datos demográficos relacionados con el nivel de puesto de la persona, para que entonces puedas hacer comparativos entre altos mandos o mandos medios, personal de apoyo, etcétera. También, bueno, aquí se me pasó decir que está diseñada para que tú puedas escoger los datos demográficos que quieras medir. Lo que está o sea, de hecho, ya está integrada la herramienta. Por defecto, mide el género y rangos de edad. Lo demás, datos personales como nombre, celular, correo electrónico, etcétera, son opcionales. También damos la opción de pedir el código postal, que aquí en México la mayoría de la gente sí conoce su código postal y con eso se pueden hacer cruces interesantes de información.
Y entonces, bueno, volviendo a la versión de empleados, allí también permitimos en las dos versiones que se pida el Net Promoter Score, ¿no? El nivel de satisfacción. ¿Qué tan satisfecho tú como cliente estás con tu institución? ¿Qué tan satisfecho como empleado tú estás con tu institución? Algunas preguntas de bienestar laboral y también de expectativa de permanencia en la institución, para darle a la institución que haya medido a sus empleados un elemento mayor para saber qué tanto piensan sus empleados quedarse en la empresa y eso cómo se relaciona con sus niveles de salud financiera. Entonces, toda esta información adicional que pedimos se relaciona con la salud financiera y para la población en general, la versión de población en general para beneficiarios, allí estamos añadiendo una pregunta relacionada con la actividad económica de la persona y el área en la que se mueve, ¿no? Si es agropecuaria o si es manufactura o lo que sea, para que se den una idea de qué salud financiera pueden llegar a tener estos segmentos. Entonces, pues consideramos que es una herramienta pues innovadora. No hay ningún otro índice de salud financiera en América Latina que se haya desarrollado. Lo hemos desarrollado y calibrado para México por ahora y lo hemos estado desplegando con diversos tipos de instituciones. Esta nueva versión de nuestra herramienta se llama CIMA. Le pusimos ese nombre porque era como alcanzar la cima, construir esa salud financiera y tenerlo como un objetivo de vida en cuanto a lo personal y también para empresas e instituciones financieras que hacia allá puedan encaminar a sus clientes, a sus socios, a sus empleados y a sus beneficiarios. Está increíble, Gaby. Esta es una herramienta de business intelligence, de educación financiera, de diagnóstico, ¿no? Todo aparte modular, flexible y está muy orientada a la acción, ¿no? A la toma de decisiones, tanto del que la implementa como de los que la están, de los usuarios, del que patrocina la implementación de la herramienta. Está súper completa. Entiendo también que ha sido un grupo de expertos muy interesantes con mucha experiencia los que han trabajado en el diseño de esta herramienta, por lo cual estas 12 preguntas pues están pensadas y diseñadas y pasando por un proceso de prueba y súper interesante. Oye, ¿y qué resultados? Sí, claro. Perdón. No, es que nada más te quería decir que quería yo añadir dos cosas. Una, decirte que la herramienta es gratuita, es un bien público y está disponible de manera gratuita. Y la otra es que todas estas encuestas que cada institución genera, cada institución tiene acceso a los datos que se recopilan de cada una de las encuestas que lance. Entonces, con base en esa información, en un tablero que hemos desarrollado donde presentamos la información en diferentes gráficas, eso es lo que facilita esa toma de decisiones a la que tú hacías referencia. O sea, cualquier persona puede entrar y realizar la encuesta. Aquí, como la hemos diseñado para instituciones, Okay. Está diseñada para instituciones, no para individuos, ¿no? Sino más bien para instituciones. Entonces, sí, cualquier institución que quiera utilizar la herramienta puede solicitar acceso a la herramienta y nosotros le damos ese acceso para que pueda generar sus propias encuestas. Tenemos un manual de usuario y está muy intuitiva la herramienta, ¿no? Entonces ya nos dirán las personas que escuchen este podcast y que quieran probar la herramienta cuando la prueben, ¿qué les pareció? Súper. Oye, ¿y qué resultados han tenido hasta ahora? ¿Qué les ha enseñado ahora a ustedes la herramienta y las personas, las instituciones que la han implementado? Mira, recién la lanzamos, esta nueva herramienta, entonces literalmente hace algunas semanas, entonces todavía estamos en proceso de tener tracción. La herramienta previa, la versión previa de la herramienta que lanzamos, medimos a unos 3,800 empleados y socios de las cooperativas. Fue revelador para ellos ver cómo se comparaba la salud financiera entre sus empleados por niveles, por género, por rangos de edad. Como
enfocamos a instituciones financieras al principio, se dieron cuenta de cómo están sus propios empleados, que supuestamente son los que dan los servicios hacia los socios de las cooperativas, y ver pues cómo está esa salud financiera de mis empleados. Si yo soy una institución que procuro el bienestar tanto de mis empleados como de mis socios, como decía Marco, a la hora de que ya les das una herramienta de medición, ya estás viendo qué tanto, toda la brecha que te falta por mejorar. Sí. No estás suponiendo que por ofrecer un servicio financiero ya estás contribuyendo al bienestar, porque ese es un supuesto. Pero cuando ya ves la evidencia, te das cuenta qué tanto has avanzado y qué tanto te falta por avanzar. Hemos aprendido también ahorita hasta la fecha que ha tenido muy buena respuesta la aplicación de la encuesta entre empleados. Cuando una empresa invita a sus empleados a realizar la encuesta, tenemos altos índices de respuesta, entre el 75 y el 90%. Donde hemos encontrado que saber cuál es el porcentaje de personas, cuál es el denominador que debemos utilizar con clientes, se nos complica un poco porque no sabemos si debemos utilizar la base total de clientes, pero entonces tendríamos que conocer qué base de esos clientes no es activa, porque si no van a tener interacción contigo de todas maneras, pues esos no cuentan. Entonces tendríamos que conocer esos números también, y no solamente a nivel de la institución, sino para instituciones que tienen sucursales, pues también a nivel sucursal. Y de las personas que tuvieron acceso a responder la encuesta, ¿cuántas de esas personas, o sea, cómo conocemos ese número? Porque se lanza por diferentes canales, se lanza por correo electrónico, se lanza por WhatsApp, por mensaje de texto, se pone en un banner en la página web. A veces se distribuyen materiales impresos dentro de las sucursales con un código QR que la gente puede utilizar. En los demás instrumentos digitales se comparte a través de Liga. Entonces todavía estamos en proceso de aprendizaje para saber no solamente qué canal es más efectivo para diferentes segmentos de clientes, sino también probar diferentes mensajes informados con ciencias del comportamiento. ¿Qué tipo de mensaje es el que más respuesta nos da? Y estamos, como te digo, en proceso de haberlo lanzado muy recientemente, entonces todavía no tenemos muchos aprendizajes al respecto, pero estamos con una agenda de aprendizaje muy clara y queremos ir probando estas hipótesis, ir probando mensajes, canales y ver cuál es el que nos genera un mayor índice de respuesta. Y también eventualmente saber cómo las instituciones están utilizando estos datos. ¿Qué cambios han hecho al interior de sus instituciones, ya sea para sus empleados o para sus clientes? Si han diseñado nuevos productos o han encontrado una forma diferente de ofrecer los productos para ciertos segmentos. Y quizás también cambiar sus estrategias de marketing. En vez de sacar una sola promoción de un solo producto para todo el mundo, el mismo producto, puedes diseñarlo de diferente forma para focalizarlo en diferentes segmentos poblacionales. Muy bien. Y bueno, y el primer paso de una empresa sería buscar CIMA y transmitir a sus colaboradores, sus empleados, la liga para que realicen la encuesta. Ese sería paso número 1. Aquí la institución sí se mete a la página de cima.lat, como lat de América Latina, cima.lat. Allí solicitan el acceso a la herramienta y una vez que se les da el acceso a la herramienta ya pueden entrar a generar sus encuestas. Muy bien. Y ya generan las encuestas que quieran, una o varias, con duración de tiempo, lo que quieran, si quieren que dure 3 días o quieren que dure 2 meses. Y allí sacan la liga y el código QR que pueden utilizar para distribuir a través de los canales que a cada institución le queden más cómodos. Súper. Únicamente para añadir lo que dijo Gaby, y las instituciones que despliegan la herramienta, la encuesta, pueden estar observando en tiempo real cuáles son los resultados de esa encuesta para su institución, ¿no? Porque está este tablero que mencionó Gaby, ¿no? Que se encuentra dentro de CIMA, dentro del portal, al que obviamente tienen acceso solamente ellos, ¿no? Para proteger, o sea, no tienen acceso a lo que obtienen otras instituciones, por supuesto, y van viendo cuántas personas la han contestado, cuál fue el índice, el nivel de salud financiera,
y cómo se relaciona con los otros elementos que Gaby fue señalando, ¿no? Todos los cruces de información que se pueden hacer. En el tablero están predeterminados varios cruces de información y que pueden informar estrategias de colocación de productos y otras cosas. Y los datos los pueden descargar también en formato CSV y tenemos un API a la que se pueden conectar y sacar esos datos, poderlos cruzar con sus propias bases de datos. Entonces, o sea, la institución, más allá del tablero que nosotros proporcionamos, puede explotar esos datos aún más como guste. Sí. Oye, sí, lo bajan como un Excel y lo pueden exportar como un PDF, el reporte. Esta es la versión freemium, ¿y hay alguna versión premium? Es decir, ¿hay algún servicio adicional a la que las organizaciones pueden optar o eso todavía está en desarrollo y no sabemos? Está, digamos, no, o sea, sería, ahorita, digamos, estamos enfocados en que se construya como un bien público. Ah, súper. Muy bien, muy bien. Oye, Marco. Eventualmente podríamos pensar que más allá del proyecto, más allá de este proyecto que cuenta con el apoyo de MetLife Foundation para el desarrollo de la herramienta y demás, una vez que el proyecto concluya, la herramienta ya tiene vida propia, pero para poderle seguir dando mantenimiento a la plataforma, pues en algún momento quizás veamos la forma de hacer pequeños pagos simplemente de mantenimiento de la herramienta, pero por ahora es totalmente gratuita y disponible a cualquier institución en México que la quiera utilizar. Ah, súper. Oye, Marco, ¿y qué sigue? ¿Cuáles son los planes para el futuro? Sí, ahí, digamos, tenemos dos tipos de objetivos, ¿no? Un objetivo operativo y un objetivo estratégico, conceptual, ¿no? En el caso del objetivo operativo es expandir el uso de CIMA en México, ¿no? Llegar a tantas personas como sea posible. Nuestro objetivo de este año es llegar, por llegar me refiero a que se levante el cuestionario a 250,000 personas, pero nos gustaría en un lapso de 2 años, ¿no? Año y medio, 2 años, llegar al menos 1 millón de personas. También es expandir la herramienta a otros países, adaptando el cuestionario al lenguaje, al idioma y al lenguaje y al uso del lenguaje en los diferentes países. O sea, de manera natural pensamos que el siguiente paso es expandirlo en la región, en Argentina, Chile, Colombia, Perú, etcétera, ¿no? Pero también se puede expandir a otras latitudes, a otras regiones, ¿no? Y en el caso, digamos, de manera estratégica, conceptual, o sea, la verdad es que sí tenemos la intención de transformar la manera de hacer negocios de las instituciones financieras, ¿no? Contribuir a una transformación y que el foco sea en mejorar el bienestar y la salud financiera de esos clientas, ¿no? Pero también que las empresas no financieras vean la salud financiera como un componente integral de las acciones que hacen para que sus trabajadores y trabajadoras tengan un buen nivel de bienestar laboral y que quieran estar más tiempo y que se sientan más a gusto también. Y que también el gobierno, ¿no? Lo vea como un complemento a las acciones de las transferencias de gobierno que hacen el despliegue de los programas sociales, ¿no? Y que vean digamos, esta herramienta como un complemento a coordinar estrategias también de educación financiera, por ejemplo, y otro tipo de acompañamiento financiero que se les pueda dar, ¿no? Ahora, para el futuro también, de manera más particular, lo que buscamos hacer a nivel macro es convertir la herramienta en un centro de datos, en un data hub, ¿no? Que pueda ser un lugar en donde una institución, ¿no? Entre y vea en qué nivel está
su institución en cuanto a salud financiera de sus empleados, por ejemplo, y también de sus clientes, ¿no? Que se convierte en una especie como lo es el Net Promoter Score, que hay portales, ¿no? O como lo tiene el Financial Health Network en Estados Unidos, que también tienes público, que puedes ver dónde se ubica tu institución, tu empresa, con respecto a las demás y con respecto a nivel nacional, ¿no? Entonces, aspiramos a eso también. Y a nivel más micro, a nivel de la institución y de las personas, buscaremos que generar estrategias de acompañamiento, y por estrategias me refiero a la generación de videos, de recordatorios, de nudges, de herramientas de presupuestación y herramientas para comenzar a generar ahorros, ¿no? Ujú. Es decir, desarrollar todo lo que tiene que ver con el después de las recomendaciones que ahorita tenemos, ¿no? Ahorita tenemos la de la encuesta, el puntaje, la detección de la necesidad financiera más importante y las recomendaciones basadas en ciencias del comportamiento y en reglas de, ¿no? No solamente son las preguntas, sino es ese camino, ¿no? Pero ese camino, digamos que es la mitad del camino. Ujú. El resto del camino es un acompañamiento constante hacia las personas que levantaron la encuesta, ¿no? Y después pueden venir otras cosas como cruzar datos administrativos transaccionales de las instituciones financieras, por ejemplo, con los datos que el levantamientos subsecuentes de la encuesta brinda, ¿no? Para hacer más rica la información que se tiene. Wow, pues parece que ya van bastante adelante en el camino. De verdad está increíble. Me parece que es una iniciativa súper pertinente, súper novedosa. Les deseo muchísimo éxito, que muchísima gente se sume. Siempre es un gusto hablar con ustedes, siempre aprendo, siempre estoy aprendiendo de este tema tan importante. Creo que una de las cosas muy disruptivas de esta visión no solamente es la herramienta que no existe en la región, el hecho de que sea un bien público, toda la cantidad de decisiones e inferencias que se puedan hacer de esto, pero también como tomar conciencia que el tema de la salud financiera de nuestros colaboradores no es solo un tema de las instituciones financieras y que esta es una herramienta que está a disposición de todas las instituciones que finalmente tengan que velar por el bienestar de otras personas. Entonces, eso me parece sumamente novedoso y hermoso en realidad y necesario. Pues muchísimas gracias, Marco y Gaby, qué gusto tenerlos aquí y seguro que los volveremos a tener cuando tengamos más noticias y más novedades. Espero que muchas personas se animen a buscar cima.lat y a persuadir, invitar o bien los que sean directivos de implementar esta herramienta en sus instituciones. Encantada de haber tenido la oportunidad de conversar contigo y compartir tanto la existencia de la herramienta como su funcionamiento y su propósito, ¿no? Para el cual fue diseñado. Sí, muchísimas gracias, Nelly. Nos gustó muchísimo platicar contigo. Yo, la verdad es que ya he visto varios capítulos de Tech for Good, me encantan. Honestamente, sí los he visto. Y pues le deseo lo mejor a esta iniciativa que tienes, que está buenísima. Gracias a ustedes y con su permiso voy a compartir sus datos de contacto por si acaso alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, los puedan seguir en LinkedIn y les puedan mandar un mensajito por ahí. Hasta Con pronto. mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta